Me da gusto verte. Bienvenidos a su casa, Ministerios de Agua Inicio, una casa donde el poder y las manifestaciones del Dios Todopoderoso se hacen presentes, se hacen manifiestas. Hoy estaremos tratando la prédica número 21 acerca del cielo, la serie Cielos de los Cielos. Estamos tratando con el séptimo cielo, el cielo llamado Arabot, un cielo que trae una connotación de que la Reina Valera lo interpretó como un desierto, o bien también tiene el nombre de desierto. Por lo tanto, mis amados, el Dios Todopoderoso nos quiere para Él y nos quiere cercanos, donde no haya ningún estorbo, sino que solamente estemos con Él, recibiendo de su gloria, recibiendo de su bendición. Como nosotros, como hijos del Dios Altísimo, según Apocalipsis, nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Cómo es posible que nosotros, hijos del Dios Altísimo, pueblo del Dios Eterno, cómo Él nos está ungiendo con un deber sacerdotal o con un orden sacerdotal? ¿Cómo obtenemos ese orden sacerdotal? Porque para todo hay principio, para todo hay leyes y para todo hay estatutos y normas que se rigen para ciertos tipos de ministerios. En este caso, el ministerio sacerdotal de Melquisedecitas. Amén. Entonces vemos cómo en Hebreos 7:17 dice: pues de él se da este testimonio, tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Recuerden, en prédicas anteriores ya vimos cómo el Señor Yeshua HaMashiach obtiene el sacerdocio de sumo sacerdote llamado según el orden de Melquisedec. Un orden. Recuerde, el orden es un ministerio en el cual hombres que están pasando por la ley, que están pasando por la Torá, que están pasando por una serie de reglamentos, estatutos, preceptos, pueden ser investidos de un orden sacerdotal llamado Melquisedec. Así que, mis amados, podemos entonces discernir que el oficio de Melquisedec siempre ha existido desde la eternidad. El Melquisedec es eterno y solo Yahweh es eterno y concede vida eterna. Vemos que el oficio de Melquisedec ni siquiera fue creado como los ángeles, sino que ha existido por sí solo por toda la eternidad. Esto puede decirse únicamente de un ministerio divino de Yahweh Elohim y no de un simple ser humano. Es un ministerio, mis amados. Es un ministerio en el cual Dios lo instituye desde la eternidad para una adoración santa. ¿Una adoración santa a quién? Al Eterno, al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, mis amados, vemos cómo Yeshua, Él es el Melquisedec, Él fue y será por siempre el Melquisedec. Recuerden, como un orden sacerdotal, Yeshua tuvo que tomar este orden. Y Él cumplió con todos los preceptos, con todos los estatutos, con todas las normas, y Él mismo se sacrificó a sí mismo, y Él pudo obtener un sacerdocio para siempre. Así que, mis amados, es necesario que entendamos todos que Yeshua cumple con todos los requisitos necesarios para ser un Melquisedec eterno. Ahora, si les estoy diciendo que este ministerio, este sacerdocio es eterno, quiere decir que siempre ha habido sacerdotes. Siempre ha habido alguien que esté ministrando el corazón de Yahweh. Lo vamos a ver desde no toda la eternidad, sino desde un lapso de tiempo que Dios abre, llamada Cronos en el ser humano. El Cairo de Dios es la eternidad, el tiempo eternidad. Abriendo un espacio, vemos cómo el Dios Todopoderoso abre un Cronos, crea a Adán y a Eva, forma a Adán y Eva, y desde ese momento comienza un sacerdocio de Melquisedec para adoración al Eterno por medio de la humanidad, por medio del ser humano. Amén. Entonces vemos que hay una línea sacerdotal desde Adán que están ministrando el corazón de Yahweh. Vemos cómo Noé era un predicador de justicia. Él enseñaba la Torá y también era testigo de Elohim, y él cumplió la función sacerdotal. ¿Sí se acuerdan que el Dios Todopoderoso dice que mandaría un diluvio porque los pobladores de la tierra se habían corrompido, habían alterado su ADN mezclándose con ángeles caídos y mezclándose con animales, teniendo sexo entre animales y ángeles caídos? Eso pervirtió el ADN de los seres humanos y se crearon los nefilines, salieron nefilines gigantes. Vemos que Dios Todopoderoso le dice que Noé era un hombre perfecto,
un hombre perfecto dentro de su generación. Dice Génesis 8:20, bueno, me voy a adelantar un poquito. Vemos cómo Noé, después de que viene el diluvio, después de que el Señor termina con todo aquel ADN mezclado de seres humanos mezclados con animales, bestias, ángeles caídos, al salir del arca 365 días después, sale del arca Noé, y lo primero que él hace es levantar un altar. ¿Por qué levanta un altar? Porque solamente un sacerdote del Dios Altísimo puede levantar altar. Dígale al lado, ¿ya has levantado un altar para Yahweh? ¿Has levantado altares de adoración para Yahweh en tu casa, en tu vida, en tu familia? Es necesario levantar altares. Un hombre que es un sacerdote de Dios levanta altares. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Y un altar para qué es? Para adorar e invocar a un Dios todopoderoso, invocar a Yahweh. Dice Génesis 8:20 entonces. Entonces Noaj construyó un altar para Yahweh, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia presentó ofrendas quemadas sobre el altar. ¿Para qué presentaban un animal limpio? Para darlo en sacrificio por la vida, vida por vida. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, aquel que pecare, muerto será. Ciertamente el que pecare, ciertamente morirá. Entonces, para que no muriera el pecador, tendría que hacer un sacrificio, una ave limpia, una ave sin pecado, una ave sin contaminación, y esa sangre derramada redimía al hombre. Por lo tanto, Yeshua ya lo cumplió. Ya no hay necesidad de hacer ningún sacrificio humano. No somos santeros para andar degollando gallos o gallinas. Somos hijos del Altísimo, y la sangre preciosa de Yeshua HaMashiach nos expía de todo pecado. Amén. Entonces, vemos entonces cómo ejercía claramente la función sacerdotal, levantando el altar y declarando una invocación al Eterno, dándole agradecimiento por lo que hacía. Entonces, mis amados, ninguna persona impía, ninguna persona en pecado, en maldad, podía ofrecer un sacrificio al Dios eterno. ¿Por qué? Porque si no estaban en limpieza ritual, en limpieza total, los sacerdotes morían. Todo sacerdote que se presentaba delante del Dios Todopoderoso y no iba purificado, no iba lavado, no iba bien arrepentido del pecado, no solamente de él, sino de su generación o bien de su pueblo, moría ese sacerdote. Esto es una cosa muy delicada. ¿Por qué Yeshua tuvo que morir en la cruz del Calvario? Porque él se presentó en una ofrenda divina y el pueblo estaba en pecado. Todo sacerdote que se presenta delante de Yahweh y el pueblo está en pecado, el sacerdote moría. ¿Pero por qué si el sacerdote no tenía el pecado? Porque el pecado de la humanidad caía en él, el pecado de un pueblo caía en él. Por eso era tan importante que el sacerdote se purificara a sí mismo, purificara a su familia y purificara a un pueblo por medio del arrepentimiento. ¿Yeshua no lo hizo? Sí lo hizo, pero era necesario cumplir con la ley. Por eso permitió que los pecados de la humanidad cayeran sobre él y él tuviera que morir. ¿Nos queda claro esto? ¿Sí? Entonces vemos cómo desde el principio Elohim tiene siempre sacerdotes según el orden del Melquisedec, porque recuerda, este oficio es eterno. Solo esa línea se establece en las Escrituras, con excepción del sacerdocio levítico, donde abren otro espacio sobre ese cronos del hombre, se abre otro espacio para del sacerdocio Melquisedec pasar al Levítico, de Levítico pasar, con la muerte de Yeshua, pasar otra vez a Melquisedecita. ¿Ok? Entonces vemos aquí en la palabra segunda de Pedro 2:4, fíjense lo que dice la nácar colunga. Usted revíselo en su Reina Valera y dígame si viene igual. ¿Ok? ¿Sí tienen Reina Valera por ahí? Revíselo, los que tienen Biblia, revísenlo. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Aquí lo que quiero dejar en claro es que dice la palabra de Dios Todopoderoso que no, en la Reina Valera dice que fue el octavo en ser salvado, pero la nácar colunga dice otra cosa. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitados en el Tártaro los entregó a prisiones tenebrosas, reservándolos para el juicio,
ni perdonó tampoco al viejo mundo, sino que guardó al octavo, a Noé, para pregonero de justicia. ¿Dice lo mismo la Reina Valera? No, mis amados, a veces las traducciones están mal hechas y necesitamos buscar una interpretación correcta para poder discernir por qué quiero llegar a discernir lo que es correcto. ¿Por qué quiero llegar a esto? Para que entendamos que Noé era un predicador de justicia, el octavo predicador, el octavo sumo sacerdote melquisedecita, ¿ok? Y dice, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, Noé no era genealógicamente hablando del octavo, era el décimo. Mas sin embargo, podemos entender por qué se le nombra el octavo. Y fíjense muy bien en la línea que a continuación les voy a decir, ahorita no la voy a pasar, primero quiero meterme para continuar cómo inicia esta orden sacerdotal, cómo da inicio. Dice, tenemos una referencia de Set. ¿Sí se acuerdan quién es Set? El hijo de Adán. Dice, él perpetuó el culto a Elohim. Génesis 4:25 dice, Adán volvió a unirse con su esposa y ella dio a luz un hijo y lo llamó Set. Dado, que quiere decir, queriendo decir dado, obsequiado. Elohim me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, porque Caín lo había matado. Y a Set a su vez le nació un hijo y lo llamó Enosh. Fue entonces que se comenzó a invocar el nombre de Yod, Hei, Bau, Hei. ¿Cómo se invocaba? La única manera de invocar al Dios Todopoderoso es por medio de un altar. ¿Por medio de qué? Un altar. La adoración eterna al Dios Todopoderoso. ¿Adán hizo un altar? No, el que lo hizo fue Yeshua HaMashiach. Él mismo se presentó como un altar, un sacrificio vivo, y él mismo, por la expiación de la sangre, él mismo le dio vestiduras a Adán. Pero aquí estamos entendiendo cómo viene ese sacerdocio. Ahora, ¿qué quiere decir en este caso lo que es invocar al Eterno? Mire, dice que es propiamente llamarlo por su nombre. Aquí vemos cómo se le empezó a llamar Yod, Hei, Bau, Hei, el nombre. Y luego dice, es clamar, es convocar un encuentro. Cuando tú estás invocando al Dios Todopoderoso, estás convocando un encuentro con Él. Y dice también, es intimar, tener una intimidad con Él. Es predicar, pregonar, presenciar, proclamar, profetizar, publicar, perpetuar y promulgar. Viene también de una raíz primaria donde quiere decir recibir. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estás invocando al Dios Todopoderoso, cuando tú lo estás invocando, cuando tú le estás clamando, cuando estás teniendo una intimidad con Él, es porque deseas recibir. ¿Recibir qué? Muchos van a decir, pues quiero recibir una casa, un carro. No, estamos hablando de recibir la bendición del Eterno en todas las áreas. Él nos conoce y sabe nuestras necesidades. No hay necesidad de pedirle. Lo que es necesario es entrar en la intimidad, y Él va a derramar su gloria sobre nosotros. Amén. Así que esperemos recibir de Él. Entonces, con esto quiero decirles cómo estaba la línea sacerdotal de Adán hasta Sem. Dice, el primero, fíjense, vamos contando. El primer primogénito, o bien la línea de Melquisedec se extendía por primogenitura, ¿ok? Entonces comenzamos con Adán, primera generación de pregonero de justicia. Luego sigue Set, su hijo. Luego sigue Enos, Cainán, Malagel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Estas son las generaciones de descendientes primogénitos. Estamos hablando de 10. Pero dice que eran 8. Hasta Noé eran 8 los que iban a participar o que participaron como primogénitos, como sumos sacerdotes. Entonces de estos 10 hay dos que nunca fungieron como primogénitos, o bien como sumos sacerdotes melquisedecitas. ¿Por qué no fungieron? ¿Por qué? Por la extensión de vida o por muerte. Vamos a ver quiénes son los que fueron quitados.
Entonces tenemos a Adán, a Sed, Enos, Cainán, Malagel, Jared, Matusalén y Noé. Y entonces ya se cumplen los 8. ¿Quién fue quitado? ¿Quién fue llevado al cielo? Enoc. Por lo tanto, él no fungió como sumo sacerdote. Y después dice que Lamec murió. Tampoco fungió como sumo sacerdote. Ahí están quitados los dos. Los dos que no fungieron como sacerdotes. Por lo tanto, octavo sacerdote melquisedecita fue Noé. Amén. Entonces vemos cómo también dice que el noveno sacerdote pregonero de justicia era Shem. Ya lo hemos explicado anteriormente que Shem era el predicador de justicia en el tiempo de Abraham. Shem es el que recibe los diezmos. No es una teofanía, no es Yeshua HaMashiach. Desde mi punto de vista no es Yeshua. ¿Ok? Yeshua tenía que haber nacido primeramente de una virgen para poder ser primogénito de una virgen y poder fungir como un sumo sacerdote. Pero eso ya lo expliqué en predicaciones pasadas. Entonces vemos como el libro de Yasher o de Jaser para algunos, un libro donde la Iglesia Católica Romana lo declaró como apócrifo y que muchos cristianos piensan que es apócrifo, pero cuando tú vas a la palabra de Dios te vas a encontrar que la misma Biblia habla del libro de Jaser. ¿Dónde lo habla? En Josué, por ejemplo, dice, fíjese, Josué 10:13 dice: y se detuvo el sol y la luna, se paró mientras una nación ejecutaba juicio en sus enemigos, como está escrito en el libro de Jaser, de manera que el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse por un día completo. Estamos viendo de la guerra de Josué con 5 reinos amorreos, ¿ok? Dice, reinos de la tierra de Canaán. Segunda de Samuel, otro libro, Segunda de Samuel 1:18 dice: y mandó que enseñaran a los judíos, a los yehuditas, el canto del arco. Y este está registrado en el libro de Yasher o Jaser. ¿Cuál canto? El canto de haber perdido la nación de Israel a Saúl, al rey Saúl. Ese canto está escrito en el libro de Jaser, el canto que cantó David por la muerte de Jonathan y del rey Saúl. Amén. Entonces vemos que entonces el libro de Jaser no es un libro apócrifo, como nos lo hizo creer la Iglesia Católica Romana. Es un libro instituido y bien puesto dentro de la palabra del Dios Altísimo como un libro real, vigente. ¿Okay? También vemos otros escritos en donde se menciona que Shem es el Melquisedec, libros históricos para el pueblo de Israel y que concluyen que Melquisedec era verdaderamente Shem. Vemos que el Midrash dice que Shem era hijo de Noé, el Talmud Nedarim, el Génesis de Rabá, Génesis Rabá, Levítico Rabá, Números Rabá. También el sabio Isaac el Babilonio afirmó que Melquisedec fundó la ciudad o más bien llamó Salem a la ciudad de Jerusalén, y los rabinos afirmaron que Melquisedec instruyó a Abraham en la Torá. Entonces, mis amados, si estamos viendo que Sem era un pregonero de justicia, un sumo sacerdote, un Melquisedec, él tenía que delegar a la siguiente generación este sacerdocio. Y este sacerdocio cae en Abraham. No cae por obra del azar. No cae por obra del azar, mis amados. El Dios eterno tiene una línea genética espiritual de sacerdotes. Y gloria a Dios que tú estás incluido en ella. Así que dígale de lado, yo también soy de ellos. Amén. Sacerdote para ministrar el corazón de Yahweh. Vemos cómo Shem le enseña la Torah y el oficio a Abraham. Y le enseña a Abraham cómo construir altares. Y Abraham construye 7 altares para invocar el nombre de Dios Todopoderoso, y a donde se movía, él hacía un altar de invocación, un altar de adoración, un altar en donde se congregaban para adorar al Dios Altísimo. Los altares son también para congregar, para que la gente se congregue y adore al Altísimo, para que le conozca. Y vemos que el último altar que hace Abraham fue para su propio hijo, para darle muerte ¿a quién? A su propio hijo. Pero ¿qué hace el ángel de Yahweh? Detiene el sacrificio. Amén. Entonces estamos viendo aquí cómo después de Abraham viene ese sacerdocio y pasa a Isaac.
Y de Isaac, él quería que Esaú fuera el sumo sacerdote, pero delante de Dios Esaú vendió la primogenitura. Vende su primogenitura y entonces pasa a Jacob, y Jacob pasa a ser el sumo sacerdote, un Melquisedec. Y vemos cómo Jacob también hacía altares para adorar al Dios eterno. Amén. Vemos que después de Jacob, Dios le cambia el nombre, le pone Israel. Vienen las 12 tribus. Los primogénitos de cada uno de las familias eran los encargados de los sacrificios al Eterno, de adorar al Eterno. Tenían el orden de Melquisedec. Y entonces fallan los primogénitos al haber impedido que toda la nación adorara al becerro de oro. Y Dios en castigo los quita como melquisedecitas, quita ese orden parcialmente y pone un nuevo orden llamado el sacerdocio o sacerdocio de Aarón, y bien, el sacerdocio de los levitas. ¿Ok? Esos levitas ya no importaba que fueran primogénitos, simplemente de haber nacido de una familia de levitas se convertían en sacerdotes. ¿Sí nos queda claro ahí? Entonces vemos cómo Abraham fue criado por Sem cuando él tenía 10 años. ¿Cuántos años tenía? 10 años. Él sale de su tierra, de su parentela, vive 39 años, según los libros que narran los hebreos. Vive 39 años con Sem, y desde ahí se le enseña todo a la que es la Torah. Se le enseña lo que son los sacrificios, los altares, etcétera, cómo adorar al Padre Eterno. Amén. Dice el libro de Yasher o de Jaser: cuando salió de la cueva, Abraham, hablando de referencia a Abraham, cuando salió de la cueva, él fue a Noé y a su hijo y permaneció con ellos para aprender la instrucción de Hashem y sus sendas. Abraham sirve a Noé y a su hijo por mucho tiempo, 39 años le sirve ahí. Vemos cómo también ese sacerdocio, al haberlo perdido los primogénitos, entra en un sacerdocio de levitas. Pasan mucho tiempo, pasan siglos. Vemos como en la venida de nuestro Señor Yeshua todavía está vigente el sacerdocio levítico. Vemos como ahí está Caifás, un sacerdote que compra su sacerdocio. No fue puesto por Yahweh, sino fue puesto por los romanos. ¿Ok? Ahora, este sacerdocio eterno que te estoy diciendo que es eterno, Melquisedec, el oficio que abre un espacio de tiempo, nosotros vamos a volverlo a ver en plenitud. ¿Cuándo? Cuando Yeshua venga, cuando esté reinando en el reino milenial. ¿Dónde dice eso? En Apocalipsis 26. Fíjese lo que dice: feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim. ¿Serán qué? Sacerdotes de Elohim y del Mashiach, y reinarán con él por 1000 años. Esa es la función que tú vas a tener en el sacerdocio. Es la función que tú vas a ejercer, ministrar el corazón de Yahweh. ¿Cómo podemos entonces nosotros verdaderamente ser según el orden de Melquisedec? Primeramente, tenemos que ser primogénitos. Yo me pregunto, ¿todos ustedes abrieron matriz? No, yo fui el 13º, 14º, 13º. Yo no fui un primogénito y sin embargo estoy fungiendo como un sacerdote, como un Melquisedec. Entonces, ¿cómo obtengo ese sacerdocio si estaba destinado a primogénitos? Por medio de Yeshua, por medio de la primogenitura. Muy bien, o sea, vamos bien, muy bien, ahí van. Entonces dice aquí que Yeshua es el primogénito. ¿Yeshua fue el primogénito? Sí, tenía que cumplir la ley. Abrió matriz. ¿En quién? En María, Miriam. ¿Ok? Dice en Hebreos 1:6 dice: además, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: póstrense ante él todos los mensajeros de Elohim. Entonces aquí podemos ver que el Señor ya lo está estableciendo como primogénito y está dando que él tiene una autoridad, y los ángeles de Yahweh se tienen que postrar ante él. Hijo de hombre, se tienen que postrar ante él los ángeles. Entonces,
como ya lo hemos visto en otras prédicas, hemos dicho cómo Juan el Bautista tiene que ratificar que verdaderamente puede cumplir con los estatutos para ser sumo sacerdote. ¿Qué hace Juan el Bautista? Tenía que ser un hombre levita, traspasando a otro levita el sacerdocio de sumo sacerdote. Levita, Juan el Bautista era el verdadero levita. Caifás era también levita, pero no le correspondía el sumo sacerdocio. El sumo sacerdocio le correspondía a Juan el Bautista. Por eso él tiene que estar haciendo las inmersiones, los bautismos. Llega el Señor Yeshua con él y entonces él es bautizado. Primera regla: ¿quieres ser un melquisedecita? Tienes que tener bautismo. Tienes que tener el bautismo. ¿Sí está entendiendo eso? Y hoy vemos muchos cristianos que no se quieren bautizar o no se han bautizado porque no tienen tiempo, o porque todavía no sienten que es el llamado o el tiempo de Dios. Por lo tanto, ellos mismos se están quitando un sacerdocio que Dios ha puesto en ellos o que quiere poner en ellos. Segundo, Miriam era levita. Tenía que venir Yeshua de un levita, de descendencias de levitas. Miriam era levita, sus padres eran levitas. Entonces está dentro de la línea arónica. Pagaron un rescate según la ley de la primogenitura. Hoy mucho pueblo de Dios no ha pagado su rescate como primogénitos de Dios. Yeshua pagó su rescate, pagó la primogenitura. Luego dice: baja las aguas como rey y sale como sacerdote en el orden arónico. Cumple la justicia según lo que le dice a Juan. Juan genera su propio ministerio de sumo sacerdote y Yeshua acude a él para el bautismo. Requisito para el primogénito dice: Yeshua acude a Juan a su bautismo, requisito para que el primogénito se pudiera ejercer su oficio ministerial sacerdotal. ¿Qué quiere decir? No solamente el bautismo te lleva a ser un orden o te lleva a estar en un orden del Melquisedec, sino que también el bautismo tiene todo que ministro de Dios bautizarse. No es el bautismo que todos te dicen, es el bautismo tevilá. Lleva un orden en donde todo ministerio, todo aquel que quiere un ministerio se tiene que bautizar. Una elevación tiene que bautizarse. Por lo tanto, Yeshua, ¿usted cree que Yeshua no fue inmerso muchas veces en toda su vida? Sí, muchísimas. Pero para tomar un ministerio de sumo sacerdote era necesario otra inmersión en donde se estuviera declarando una elevación espiritual, una proclamación ministerial de sumo sacerdote. Por eso es tan importante la doctrina de los bautismos. No es un bautismo para toda la vida. Son muchísimos bautismos, no son 2, ni 3, ni 4 como te hace la iglesia cristiana, que bautismo de fuego, bautismo de agua, bautismo de arrepentimiento. No, son muchos bautismos. Hay bautismo para identidad nacional, para liberación, para sanidad, para proclamar, para una elevación espiritual, para una limpieza, para una consagración ministerial. Hay muchos bautismos. Así que, mis amados, necesitamos entender que nos conviene. Para entrar a una fiesta tenemos que hacer tevilá, bautismo. No podemos venir a las fiestas si no estamos ritualmente purificados, limpiados en un bautismo. Amén. Dice también aquí: asume su sacerdocio también Yeshua, porque Caifás se descalifica al romper sus vestiduras. Oficia Yeshua en la muerte en esa cruz, que no era una cruz, era una estaca, pero la Iglesia Católica nos dijo que era una cruz y le seguimos todo el juego. Pues tuvimos que hacer eso. Entonces es una estaca, un solo palo, y él queda crucificado así, no así. Así se provoca la asfixia, se provoca que las clavículas se entierren y mueren por asfixia los crucificados, ¿ok? O los empalados. Las Biblias hebreas dicen empalado, no crucificado. Vemos entonces también cómo él oficia su propio sacrificio. ¿Qué quiere decir? Solamente el sumo sacerdote podía ofrecer un sacrificio para purificación del pueblo y que el pueblo fuera perdonado de todos sus pecados. No podía ser Caifás,
No podía ser Juan el Bautista, ya había muerto, no podía ser ningún otro. Solamente el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo y ahí ofrecía la sangre derramada para el perdón de los pecados del pueblo. Así Yeshua, con su propia sangre derramada, él mismo se presenta en el altar, en el tabernáculo santo, en la ciudad de Jerusalén. Él se presenta delante del Padre y él enseña su sangre. Y entonces el Padre ahí determina la redención para toda la humanidad que cree en el Señor Yeshua. Solamente para los que creen. Y ahí entonces él se convierte en el sumo sacerdote, porque él mismo está oficiando su propio sacrificio. Vemos cómo Yeshua es resucitado al tercer día y entonces ahí es proclamado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y va a oficiar por siempre en la eternidad como sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir? Ahora el oficio sacerdotal de Melquisedec, que es eterno, ahora Yeshua HaMashiach con su muerte se convierte en hijo de Elohim, se convierte en Dios eterno o es Dios eterno, y él entonces desde la eternidad será un sumo sacerdote. Amén. ¿Sí nos queda claro? Entonces ahora sí, ahí viene lo importante para cada uno de nosotros. Dice que Yeshua fue el primogénito entre muchos. Romanos 8:29 dice: porque él los conoció de antemano y los predestinó para que reprodujeran. ¿Para qué nos destinó? Para reproducir la imagen de su hijo, de modo que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir? Aquellos que estamos ejerciendo un ministerio sacerdotal de Melquisedec tenemos que reproducir la imagen, el poder, la gloria, la unción, la autoridad de nuestro Señor Yeshua. Y si no lo estamos ejerciendo, entonces pues no estamos teniendo ese oficio de Melquisedecita, ¿verdad? Entonces dice también que se extiende a todos y cada uno de nosotros. O sea, Yeshua no solamente se queda con el sumo sacerdocio de Melquisedec, sino que lo extiende a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros pueda ministrar un altar en adoración e invocación al Dios eterno. Amén. Dice también que en Hebreos 12:23 dice: a la asamblea de los primogénitos. ¿Qué quiere decir esto? Yahweh ha nombrado a que cada asamblea, cada quejilá, cada congregación de santos, ¿de qué? De santos, él les llama primogénitos. Dice: a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Yahweh, el juez de todos, a la comunión espiritual de los justos que han llegado a la madurez. ¿De quiénes está llamando? De los justos que están llegando ¿a qué? A una madurez. Aquellos hombres que están en ese proceso de madurez, en ese proceso de cambio, aquellos que se han dado cuenta que hay algo malo en ellos, que hay un mal hábito, una mala inclinación y que necesitan sacarla. Esos Dios les está dando la oportunidad de limpiarse, purificarse y verdaderamente consagrarse como un ministerio sacerdotal ante Dios Todopoderoso. Recuerde, nadie puede ministrar a Yahweh si hay pecado. Y hoy en día los cristianos, con una doctrina muy barata, pues dicen que pueden estar ministrando el corazón de Yahweh cuando no quieren cambiar. Necesitamos comprender las escrituras y saber. Y muchos dirán: bueno, es que la sangre de Yeshua me lava, me limpia, y yo me pongo la sangre de Jesucristo y entonces yo puedo ministrar. Ok, está bien, te la paso, pero la intención es que cambies. La intención es que cambies, que te purifiques, que seas mejor y que seas verdaderamente la imagen del Eterno. ¿Para qué estás en una casa cristiana si tú no quieres cambiar? ¿Para qué vienes a una casa cristiana si te traen a fuerzas y no quieres cambiar? Pues, las personas están en el mundo aunque vengan aquí. Viven en el mundo, están en el mundo y no quieren nada de Dios, no invocan a Dios, no adoran a Dios, no buscan de Dios. De nada nos sirve estar aquí si no estamos buscando el corazón de Yahweh verdaderamente para ser transformados. Aquel que invoca a Yahweh es porque quiere cambiar, quiere ser transformado. Amén. Entonces vemos que al restaurar el orden de Melquisedec, el orden sacerdotal de los primogénitos nos introduce como sacerdotes y como primogénitos. No podemos ser sacerdotes si no somos primogénitos.
Ahora somos primogénitos de Yahweh. ¿Cómo somos primogénitos? Porque Él no lo ha dicho. En Éxodo 19:6 dijo: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. O sea, Él mismo nos está consagrando como primogénitos. Yeshua nos está diciendo que la extensión de la primogenitura se extiende a nosotros. Entonces ya estamos con las leyes, con la orden, con el respaldo de que Yeshua nos está poniendo a cada uno de nosotros como hombres que verdaderamente acreditan ser hombres de Dios y melquisedecitas. Tienes una función sacerdotal, amén. Entonces vemos que entonces nosotros somos bautizados. ¿Cómo te bautizaste? Hoy hay un problemón entre las iglesias cristianas, que si te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, que te tienes que volver a bautizar, y que si te bautizaste en el nombre de Jesús, te tienes que volver a bautizar, y cada quien le pone. Pero la realidad es que cuando nosotros vamos a los escritos antiguos, vemos que cuando cada maestro de Torah, cada sabio de la Torah, tenía un grupo en donde les enseñaba la palabra, en donde les enseñaba a conocer al Dios Todopoderoso. Y cuando ese grupo decidía verdaderamente estar dentro de esa enseñanza, entonces el sacerdote, el rabino o bien el estudioso, el sabio de la Torah, los llevaba a un río. Y entonces él ahí mismo los sumergía en la Tevilá, los bautizaba, pero los bautizaba en su nombre. Por ejemplo, si se llamaba Juan Pérez, el rabino o el estudioso de la Torah, iba y se llevaba a todos sus hijos que estudiaban con él y los bautizaba, y te bautizo en mi yugo de Torah, en mi yugo de Juan Pérez. Y salían como hijos de ese que los había bautizado. Así en nosotros, en Yeshua. Cuando nosotros estamos yendo a los ríos y nos sumergimos, entendemos que en ese proceso estamos siendo enyugados en la palabra del Dios Altísimo, enyugados en esa Torah, enyugados en aquel que nos está transformando nuestra mente y nuestro corazón para caminar a imagen y semejanza de Él. ¿De quién? De Yeshua. Entonces tú vas a las aguas y te sumerges, y entonces no es que el pastor Alán, el apóstol Alán te sumerja. El mismo Dios eterno, Yeshua HaMashiach, te está sumergiendo y Él te está diciendo: en mi nombre, en el nombre de Yeshua te bautizo. Eres enyugado a mi Torah y ahora yo soy para ti Padre. Y entonces te conviertes en Padre, te enyugaste con Él. Te enyugaste con Él. Por eso es tan importante saber en quién nos vamos a enyugar. No es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No existe en las Biblias, no es eso. Eso fue inventado por el catolicismo romano. Tenemos que ser sumergidos en un nombre, en el nombre de Yeshua. Amén. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Entonces, es importante entonces entender que somos incluidos en Él, en Yeshua, a través del bautismo, porque Él nos está tomando como Padre. Él está derramando su gloria sobre nosotros, y al salir de las aguas somos engendrados en Él, porque Él es el que nos va a enseñar, Yeshua HaMashiach. Dice entonces, dice aquí la palabra en Primera de Pedro 2:9, dice entonces: legalmente, según la Torah, a través de Yeshua nosotros hemos pasado a ser un reino de sacerdotes y un pueblo santo. ¿A través de quién? De Yeshua. Según en Efesios 2:6 dice: Él nos resucitó. Salimos de las aguas. ¿Cómo recibimos la resurrección? Vuelvo a entenderles doctrina de bautismos. Tal vez algún día les dé unas prédicas de bautismos, porque veo que muy pocos van a las doctrinas de bautismos, y ahí es donde las enseño, y necesita todo el pueblo entender. En la doctrina del bautismo dice que nosotros hemos sido resucitados. Pero ¿cómo? En una doctrina de bautismo, si yo sigo vivo, salgo, me meto a las aguas, estoy vivo, salgo de las aguas, estoy vivo. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere que espiritualmente nosotros somos sumergidos. Las aguas se convierten como una tumba, se convierten como un lugar de muerte. Ahí estamos
en las aguas estamos siendo limpiados, purificados, estamos dejando la muerte. Y cuando salimos de las aguas, estamos saliendo como nueva creación. ¿Como una qué? Creación renovada. ¿Ok? Como la Reina Valera dice, nuevas criaturas somos. No es la misma criatura que entró y la misma criatura que salió, es la misma. Somos creaciones renovadas. Está siendo renovada nuestra mente y nuestro corazón. Por entendimiento de la palabra estamos siendo sumergidos. Sigue siendo mi misma carne, sigue siendo mi misma alma, mi mismo espíritu. Pero ahora, con una renovación en la mente y en el corazón, soy sumergido, muero a mi naturaleza espiritual malvada y perversa y resucito a una nueva naturaleza espiritual en Yeshua. Amén. Entonces es lo que está pasando en el bautismo. Estamos siendo resucitados. Dejamos el pecado, dejamos la maldad. Por eso el Señor nos está diciendo ahí que nosotros salimos de las aguas bautismales, de la Tevilá, para ejercer autoridad legal como sacerdotes y jueces. Entonces fíjese, ahora aumenta. No solamente somos sacerdotes, no solamente somos primogénitos, el Señor nos está dando una autoridad superior de jueces. De jueces. Un melquisedecita tenía la función de ejercer juicios, decretos, estatutos, proclamas, etcétera. Hoy en día te vas a encontrar muchos pastores cristianos que te dicen que no podemos decretar, que no podemos declarar. Mentira del diablo. Les hace falta más, dijeron en el estalón, más box, pero no es más box, les hace falta más Torah. Les falta Torah para que entiendan, para que sepan. Amén. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Una hora? ¿50? Es que ya voy a entrar con lo que no les gusta. Dígale de al lado, ya va a entrar con lo que no te gusta. Los diezmos. Pero ya a lo mejor ya me voy a extender mucho, ya no va. Fíjese lo que son las cosas. ¿Quiénes pueden recibir diezmos? ¿Quiénes verdaderamente pueden recibir diezmos? El sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico recibía diezmos. El sacerdocio de Melquisedec recibía diezmos. Y hoy el internet nos ha bombardeado diciendo que el diezmo no existe, diciendo que el diezmo ya no es, que el diezmo es una estafa, que es una manera de robarle al pueblo y que los sacerdotes son abusivos, son apostolobos, también les andan diciendo pastorlobos. No entienden la palabra, no entienden la Torah, y para eso necesitamos explicar muy profundamente. Así que hoy le voy a detener aquí. La próxima semana entraremos en lo demás. Amén. Sí, pues es que ya es la una. Y la verdad es que me voy a tratar. Es más, me he de aventar como unas 4 prédicas de diezmos. Entonces, así que mejor vámonos despacio. El chiste es que vayamos entendiendo a profundidad. Ya entendimos a profundidad cómo eres ahora tú ungido como un sacerdote Melquisedec. Ya entendiste que eres primogénito. Ya entendiste que fuiste bautizado en el yugo de él, de Yeshua. Amén. Ya entendiste que aquel que es Melquisedecita hace un altar. Ya entendiste que tienes que invocar al Dios Altísimo. Es hablar, es proclamar, es declarar, es decretar. Y entonces Él viene en la intimidad y Él comienza a derramar sus bendiciones sobre ti. Amén. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Entonces vamos a pararle aquí, mis amados, y darle las gracias al Dios eterno porque nos ha hecho sacerdotes para Él. Darle las gracias al Eterno que nos ha permitido que su gloria, que su sustancia, que su esencia sea derramada sobre cada uno de nosotros que verdaderamente queremos adorarle. Esa esencia en la cual está puesta en nosotros para que nosotros seamos imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, mis amados, lo que tú tienes que hacer es analizarte en el espejo. ¿Se han visto el espejo? ¿Se ven bonitos o se ven feos? ¿Se ven bonitos? Bueno, en el espejo ya ve que si usted trae una mancha de pastel o si trae el rímel corrido, porque siempre veo a las mujeres con el espejo, usted ve y si hay una mancha la quita, ¿verdad? Así nosotros tenemos que vernos al espejo, que es Yeshua.
vernos como Yeshua se ve. Y si hay algo que no me hace ver como Yeshua, yo tengo que quitar esa mancha y alinearme al corazón de Yeshua y ser imagen de Él. Ya no puedo ver, cuando yo me vea en el espejo, ya no voy a ver a Alan, ya voy a ver a Yeshua. Y como Él tengo que ser, me tengo que comportar como Él. Amén. ¿Sí nos queda claro en esto? Levántate, vamos a adorar al Dios eterno. Amén. Hoy se me fue muy rápido la prédica. Amén. Vamos a ver qué le muestra el Señor aquí a nuestros levitas, para que nos estén ministrando el corazón. Y tú, mientras, mi amado, con tus ojos bien puestos en el espejo, bien puestos en Yeshua, dile al Señor que quieres ser su imagen, que quieres verdaderamente ser un sacerdote Melquisedec, que quieres que Él te enseñe a hacer un altar correcto delante de Él, que cuando te presentas en ese altar te presentes sin pecado, sin maldad, para que no mueras, que te presentes delante de Él con un sacrificio vivo en alabanza y adoración a Él, porque era lo que se presentaba en un altar, un sacrificio vivo. Hoy Romanos nos dice que nuestro sacrificio vivo es un culto racional a Él, con entendimiento, que cada vez que vengas a casa tengas el entendimiento de que vienes a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, no a hombres, sino al Dios eterno. Que cuando estés en la intimidad de tu casa, sepas que tú tienes la autoridad para reprender toda autoridad demoníaca, para quitar todo aquello que te está afectando, que tienes la autoridad para controlar tus emociones, que tienes la autoridad para controlar tu carne y sacar todo aquello que no le agrada, porque eres un sacerdote de Dios. Él ha derramado su autoridad sobre ti, Él ha puesto dominio propio sobre ti, y necesitas ejercer tu función sacerdotal para que todo lo que le ofrezcas al Padre, cuando tú le invoques, todo sea agradable y perfecto para Él, y Él, en su infinito amor y su misericordia, y porque te ama demasiado, derrame todas las peticiones de tu corazón hasta que sobren y abunden. Dile al Señor: aquí estoy, Señor. Tú conoces mis fallas, tú conoces mi caminar, tú me conoces todo a todo, Señor. Quiero verme al espejo, quiero verme delante de ti, Señor. Enséñame, Señor, qué tengo que quitar de mi corazón. Enséñame qué tengo que quitar de mi carne, Señor. ¿Qué tengo que quitar, Señor, en mis pensamientos que no te agradan, Señor? Padre, yo te pido, deposita más de tu gloria, deposita más de tu unción sobre mi vida para poder ejercer mayor autoridad, mi Dios. Te pido, Padre, sé tú en mí y yo en ti. Te pido, Padre, que cada día más gobiernes tú, que cada día más se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Padre, por favor te pido, úngeme con tu gloria, úngeme con tu poder, dame más de ti, Señor. Padre, por favor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Estoy haciendo un altar delante de ti. Estoy poniendo mi corazón, Señor. Estoy poniendo mis pensamientos. Estoy poniendo mis manos, mis pies caminando hacia ti, Padre. Límpiame, Señor, purifícame. Sumérgeme en las aguas de tu río. Sumérgeme en las aguas de tu Santo Espíritu y quita todo aquello que no te gusta. Límpiame, purifícame, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, obra con poder sobre mi vida, mi Dios, y que mi vida no vuelva a ser la misma, Padre. Que verdaderamente, Señor Dios mío, esta creación que tú has dado, estos hijos que tú has dado, vengan a ser renovados en su mente y en su corazón, Señor. Padre, altares vivos de adoración están aquí para ti, Señor. Piedras vivas, altares vivos, Señor, haciendo un altar de justicia, un altar de bendición para ti, Padre. Un altar donde invocamos tu nombre, Señor, en donde queremos recibir más de tu presencia, más de tu gloria, más de tu unción, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor Dios mío. Te queremos agradar, mi Dios. Te queremos agradar, Padre. Sí, Señor, limpia nuestras manos. Bendice la obra de nuestro trabajo, Señor. Bendícenos, Padre Celestial.
porque todo nuestro ser te quiere adorar. Todo nuestro espíritu te quiere adorar, Señor. Necesitamos tanto de ti, Padre. En ti nada somos, Señor. Yo te pido, Padre, que tu presencia esté con nosotros. Así como tu palabra dice, invocar el nombre para que venga un encuentro de intimidad, Señor. Hoy estamos invocando tu nombre para que vengas a nuestro encuentro, Señor, para que seas íntimo con nosotros, Señor, para tener, Señor, una relación íntima contigo, Padre Celestial. Señor mío y Dios mío, venga tu reino sobre nosotros. Venga tu reino sobre nosotros, tu pueblo, mi Dios, y no nos sueltes, Padre. No nos sueltes de tu mano, Señor. Te pido, Padre, ayúdanos a pregonar tu palabra divina a todos los rincones de la tierra, porque esa es la intención de todo sacerdote Melquisedec. Esa es la intención de que sea un pregonero, que sea un proclamador de tu justicia, que sea alguien que lleva, Señor Dios mío, tu palabra divina a todo lugar. Señor mi Dios, yo te pido, Padre, que a donde quiera que nos lleves puedan ver el testimonio de lo que tú estás haciendo con nosotros. Que ya no estén viendo al viejo hombre, sino que vean un nuevo hombre en ti, Padre Celestial, y que puedan recibir de tu palabra, y tu palabra sea extendida, y tu gloria extendida y glorificada para todos, Señor Dios mío. Que puedan ver la imagen tuya en nosotros, Señor. Padre, renunciamos al viejo hombre, Señor, para ahora ser imagen tuya, Señor. Tómanos, Señor. Tómanos para ti, Señor Dios mío, y muévenos, llévanos a donde tú quieras, Padre Celestial. Pero no te apartes de nosotros. Que tu presencia siempre esté con nosotros, Señor mi Dios. Padre, tú eres el eterno, y nosotros, Padre Celestial, tus hijos. Padre, llévanos de tu mano, Señor, y haz que tu gloria sea extendida. Que tu Shekinah, que tu Kabod, tu peso de gloria, tu extensión de tu reino sea más y más en esta tierra, Señor. Padre, sumerge a tus hijos. Sumerge a tus hijos en tu yugo de Torah. Sumerge a tus hijos en tu yugo, Yeshua HaMashiach, y que ellos puedan entender, mi Dios, que tú lo que quieres es bendecirlos, y para bendecirlos tienen que dejar la maldad. Señor, multiplica tus bendiciones sobre tu pueblo. Afianza las familias, afianza los matrimonios, Señor. Afianza a estos hijos de Dios, y que ninguno se pierda. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Mis amados, estamos despedidos. Vamos a ser despedidos. ¿Quién nos va a despedir hoy? Amén. A ver, Doris, ven, despídenos. Amén. Gloria a Dios. Ya cuando me chocó dije, sí seré yo. Sí. Amén. Buenas tardes, hermanos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias, te doy la honra y la gloria a ti, Padre, por permitirme y darme la gracia, Señor, de despedir en este día, Señor. En esta hora, Padre, ponemos, Señor, todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, Señor, en tus benditas y preciosas manos, Señor. Te pido, te doy a ti, Señor, la honra y la gloria, Padre, y te pido, Señor, que seas tú, Señor, quien dirige la vida, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor. En esta hora, Padre, pongo la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, en tus benditas y preciosas manos, y haz tu voluntad sobre nosotros. Y así sea. Amén, amén y amén. En el nombre de Yeshua estamos despedidos. Yahweh les ama y nosotros también.